Mi esposa me pidió una prueba de ADN para nuestra hija. El resultado destruyó nuestro matrimonio, pero no por la razón que todos creen. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Llevo meses leyendo historias en Reddit y siempre pensaba que estas cosas solo les pasaban a otras personas. Hasta que me ocurrió a mí. Tengo 36 años. Mi esposa, Clara, tiene 34. Llevábamos casados 9 años y tenemos una hija de 6 llamada Emma. Siempre pensé que éramos una pareja normal. Discutíamos de vez en cuando por tonterías. Las tareas de casa, el dinero, las vacaciones, nada fuera de lo común. Jamás hubo infidelidades, al menos por mi parte. Y jamás tuve motivos para desconfiar de ella. Todo empezó una noche cualquiera. Estábamos cenando cuando Clara dejó el tenedor sobre el plato y me dijo: necesito pedirte algo, pero prométeme que me escucharás hasta el final. Noté un nudo en el estómago. Pensé que quería separarse, o que había conocido a otra persona. Respiré hondo y asentí. Entonces dijo una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Quiero hacerle una prueba de ADN a Emma. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Repitió la frase. Exactamente igual. Le pregunté por qué. Su respuesta fue aún más extraña. No porque dude de ti. Entonces, ¿de qué dudas? Bajó la mirada. Tardó casi un minuto en responder. Creo que pudieron cambiar a nuestra hija en el hospital. Sentí que el cerebro se me apagaba durante unos segundos. Emma era idéntica a mí cuando era pequeño. Tenía mi misma nariz, mi misma forma de sonreír, incluso el mismo lunar en el cuello que yo tenía desde nacimiento. No entendía nada. Le pregunté de dónde había sacado semejante idea. Me explicó que llevaba meses viendo vídeos en internet, historias de hospitales donde intercambiaban bebés, programas de televisión, foros, incluso grupos donde otras madres aseguraban que habían descubierto décadas después que estaban criando al hijo de otra familia. Cuanto más hablaba, más preocupado estaba. No porque creyera que Emma no fuera nuestra hija, sino porque veía a mi esposa completamente convencida. Intenté tranquilizarla. Le enseñé fotografías mías de pequeño. Las comparé con Emma. Era como mirar la misma persona con 30 años de diferencia. Pero nada funcionó. Cada argumento que le daba encontraba una explicación distinta. Que si los parecidos podían ser casualidad. Que si la genética era impredecible. Que si prefería salir de dudas. Aquella conversación terminó sin ninguna decisión. Pensé que al día siguiente se le habría pasado. No fue así. Durante las semanas siguientes volvió a sacar el tema una y otra vez. Hasta que un sábado me dijo algo que jamás esperaba escuchar. Si te niegas, empezaré a pensar que tú sabes algo. Aquello me dolió muchísimo, porque, sin decirlo directamente, estaba insinuando que yo ocultaba algún secreto. Después de varios días pensando, acepté. No porque creyera que hiciera falta, sino porque quería que aquella obsesión terminara de una vez. Concertamos la prueba. Recuerdo perfectamente el día. Emma estaba feliz porque pensaba que íbamos al médico para un chequeo rutinario. No entendía nada, y me alegraba de que fuera así. 2 semanas después llegaron los resultados. Abrimos el sobre juntos. La primera línea decía: probabilidad de parentesco biológico, 99,9999%. Exactamente lo que todos esperábamos. Miré a Clara esperando verla sonreír. Pero no sonrió. Se quedó completamente callada. Pensé que necesitaba unos minutos para procesarlo. Sin embargo, ocurrió algo completamente distinto. Empezó a llorar, no de felicidad, de vergüenza. Me pidió perdón una y otra vez. Me abrazó. Decía que no sabía qué le había pasado. Que durante meses había vivido obsesionada. Que cuanto más buscaba información en internet, más convencida estaba de que algo raro había ocurrido. Yo intenté tranquilizarla. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no, porque la prueba de ADN no fue lo que destruyó nuestro matrimonio. Fue lo que ocurrió después. Un mes más tarde estaba utilizando su ordenador para imprimir unos documentos del trabajo. Mientras buscaba un archivo apareció una conversación abierta. No estaba buscando nada, simplemente apareció delante de mí. Era un chat con una amiga. Leí las últimas líneas, y sentí un vuelco en el estómago. Su amiga escribía: ¿ya le has convencido para hacer la prueba? Clara respondía: sí, si sale bien, al menos dejaré de sentirme culpable. Seguí leyendo. Ojalá no lo hubiera hecho. Resultó que Clara nunca creyó realmente que hubieran cambiado a nuestra hija. Aquella historia del hospital había sido una mentira. Lo que de verdad la atormentaba era otra cosa. 6 años antes, pocas semanas antes de quedarse embarazada, había tenido una aventura de una sola noche durante un viaje de trabajo. Nunca volvió a ver a aquel hombre. Siempre creyó que Emma era mía. Pero con el paso de los años empezó a preguntarse: ¿y si no lo era? Por eso insistió tanto en la prueba. No desconfiaba del hospital. Desconfiaba de su propio pasado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo peor no era descubrir aquella infidelidad tantos años después. Lo peor era recordar todas las conversaciones. Todas las veces que me hizo sentir culpable por negarme. Todas las explicaciones inventadas. Toda aquella historia sobre hospitales. Había sido una mentira cuidadosamente preparada. Cuando llegó a casa esa noche no dije nada. Simplemente le enseñé el ordenador. Se quedó completamente blanca. Ni siquiera intentó negarlo. Se sentó en el sofá. Y empezó a llorar. Me confesó absolutamente todo. Según ella, solo ocurrió una vez. Estaba convencida de que Emma era mi hija. Pero la duda empezó a consumirla años después. Decía que cada vez que veía una noticia sobre pruebas de ADN sentía un miedo insoportable. Quería asegurarse, y después enterrar el secreto para siempre. Pero necesitaba hacerlo sin contarme la verdad. Le pregunté algo muy sencillo. ¿Cuándo pensabas decírmelo de esa noche? Su respuesta fue casi un susurro. Nunca. Nunca,
Me dolió más que la propia infidelidad. Porque entendí que el plan siempre había sido el mismo. Si la prueba confirmaba que Emma era mía, yo jamás sabría nada, y ella seguiría viviendo como si nada hubiera ocurrido. Dormí en casa de mi hermano aquella noche. Necesitaba pensar. Durante las semanas siguientes hablamos muchísimo. Fuimos a terapia. Intentamos entender si nuestro matrimonio podía salvarse. Ella hizo todo lo posible por recuperar mi confianza. Me dio acceso a todo. Respondió a todas mis preguntas. Nunca intentó justificar lo que hizo. Pero había una cosa que ninguno de los dos podía cambiar. La mentira había durado más de 6 años. Hoy seguimos separados. Compartimos la custodia de Emma. Intentamos que ella nunca note nuestros problemas. Porque, al final, ella no tiene culpa de nada. Algunos familiares creen que estoy exagerando. Dicen que fue un error de una sola noche. Que, al fin y al cabo, la niña sí era mía. Otros opinan que el verdadero problema nunca fue la infidelidad. Fue construir un matrimonio entero sobre una mentira. Y cuanto más lo pienso, más creo que eso es exactamente lo que me rompió por dentro. Así que aquí viene mi pregunta. ¿Estoy exagerando por no querer volver con mi esposa? Aunque la prueba demostrara que nuestra hija es biológicamente mía y ella asegure que nunca volvió a serme infiel.